Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección bíblica, la número 29, que lleva por título La Torre de Babel. Este es un tema muy controversial, que todavía hasta el día de hoy hay mucho estudio sobre él. Entonces, hermanos, pues yo les quiero invitar a que pongamos mucha atención. Primero, antes que nada, quiero invitarlos a todas las personas que por primera vez ven las lecciones bíblicas, que vayan a ver las lecciones por orden. Váyanse a la número 1, lección 1, temporada 1. Empiezan y se vienen. Terminando la temporada 1, se vienen a la temporada 2, que es esta. Porque si ustedes ven esta lección, no van a comprenderla del todo, ni la van a disfrutar como la disfruta una persona que las ve por orden. Así que, hermanos, de verdad, váyanse por orden y vénganse con calma. Porque también hay gente que corre y no entiende nada y llega aquí y está... Hay que tener nuestro cuaderno, hay que tener nuestra zona de apuntes, nuestra pluma, que también nos ayude a hacer anotaciones. Miren, recuerden que estamos en un curso. Esto no son platiquitas, es un curso para personas que verdaderamente quieren aprender la palabra de Dios, amarla más y quererla más. Y pues felicito a todas las personas que se reúnen en grupos de sus parroquias a estudiar conmigo juntos. Bienvenidos todos ustedes, los grupos de las parroquias que se reúnen y ven algún café católico, alguna lección bíblica. Gracias a ustedes por hacerme sentir que vale la pena lo que yo hago aquí con ustedes. Les recuerdo nuestro libro de base, nuestro texto de base, Curso Bíblico Popular, tomo 2, Agustín Petrocelli, editorial Progreso. Es el tomo 2 de la temporada 2. Y también, pues no se les olvide, el libro más importante de todos, la Sagrada Escritura, ¿no? Yo utilizo como base la Biblia latinoamericana porque pues es la que todo mundo tiene. No es porque a mí me caiga bien una u otra. La Biblia es una sola. Solo las ediciones son un poco diferentes por los comentarios, por algunas traducciones que se han hecho más concretas, pero realmente pues la Biblia es una sola, ¿no? Y hay que buscar una Biblia de edición católica, pero también hay que buscar la Biblia. Yo estoy utilizando como base la latinoamericana. Si ustedes tienen otra, bueno, pues a lo mejor va a haber algunos cambiecitos por allí. Pues vamos a ubicarnos antes, para dar inicio ya a esta lección bíblica. Quiero que nos ubiquemos en el capítulo 11 de su Biblia. Vamos al capítulo 11 de la Biblia. Vamos a leer lo que dice sobre la Torre de Babel. Hay que recordar que la Torre de Babel llega inmediatamente después de la narración del diluvio y del arca de Noé, que vimos la lección pasada. Ahora vamos a ver la Torre de Babel. ¿Qué es esto? Dice así, capítulo 11, versículo 1 y siguientes del libro del Génesis, capítulo 11. Dice así: todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando, y dijo Yahvé: veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos con los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Muy bien. Hasta ahí termina el asunto de Yahvé y de la Torre de Babel. Más adelantito, todos los siguientes son los descendientes desde Noé y todos los descendientes de hijos e hijas. Aquí viene de Sem, de Arfaxad, de Shelah, de quién más, de Peleg, de Eber, de Reú, de Serug, de Nahor,
de Harán, y ahí habla, más al ratito vamos a ver ahorita, lo que es Lot, Abraham, ahí aparece de Caldea. Entonces, todo el Antiguo Testamento y estos libros tan antiguos, de nombres tan antiguos, pues es como un árbol genealógico que viene desde Adán y Eva para llegar a Abraham. Ya de Abraham ya va a ser más concreto, pero si ustedes se fijan, los libros de la Biblia no están diciendo todos los hombres que había sobre la tierra. No dicen, tuvo 3 hijos y los 3 hijos tuvieron 6 hijos cada uno y los 6 hijos tuvieron 19 hijos cada uno. No. Solo sigue una línea directa, un solo descendiente, el más importante, el más grande, y de ahí la Biblia va puntualizando los nombres. Y toma los hijos, pero pone a uno como principal o como importante. Porque si no, imagínense, pues no habría libros donde cabrían tantos nombres de tantas personas. Hay que entender que la Biblia es un libro para salvación y tiene una pedagogía muy buena y muy bella que nos ayuda a comprender el principio que Dios pone y cómo la descendencia continúa y cómo en ciertos momentos de esa descendencia Dios interviene en un hombre como Noé, ahora interviene con estos hijos de la Torre de Babel y etcétera, ¿no? Bueno, ya escuchamos la palabra de Dios y dice que todo mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones, ¿no? Los mismos modos de hablar. Entonces, ¿cómo el pueblo empezó a construir una torre? Dice que empezaron a hacer ladrillos y usaban el alquitrán para pegarlos, ¿no? Para pegarlos, pegajoso. Y empezaron a hacer una torre para llegar a Dios o para sentirse Dios y para unirse. Entonces Dios vio esto como un peligro y dijo, no, vamos a dispersarlos, que entiendan que no son Dios, y vamos a hacer los idiomas del mundo. Entonces, a unos empezaron a hablar hebreo, otros empezaron a hablar griego, otros empezaron a hablar mesopotámico, otros empezaron a hablar babilonio, y empezaron egipcio, etc. De ahí viene el origen de los idiomas tan raros, tan diferentes unos de otros, como son los idiomas orientales de los occidentales. Entonces, aquí se entiende cómo pasó esto. Pero vamos a ver qué nos dice el Padre Agustín. Estamos en la página 39 de nuestro libro de estudio, 39, vamos allí por favor. Dice, este relato enigmático ha sido y sigue siendo objeto de muchas interpretaciones por los estudiosos. No hay una interpretación que todos estén de acuerdo, ¿no? Hay interpretaciones de la soberbia de los hombres, hay interpretaciones de las lenguas, hay interpretaciones de querer sentirse como dioses los hombres de entonces. Y aquí también habla de la intervención de Dios, cómo Dios interviene a estas personas y dispersa, y entonces se fundan las sociedades más grandes que hoy tenemos como pueblos antiguos, como son egipcios, romanos, griegos, macedonios, mesopotámicos, babilonios, asirios, caldeos, israelitas, etcétera, ¿no? Egipcios, no se diga. Bueno, dice, la doctrina más común se resume en 2 mensajes. Vamos a ver qué es lo que dicen los estudiosos, principalmente de este capítulo 11, tan enigmático del libro del Génesis, Nosotros vamos a terminar así como que la primera tradición que se escribió, la parte que narra los primeros 11 capítulos del libro del Génesis son la base de todo lo creado. Entonces, hoy con esta lección vamos a terminar una buena parte de lo que es el Génesis y vamos a seguir más adelantito con los patriarcas. Vamos a empezar con Abraham, con Lot, todos ellos, Entonces, es impresionante, es hermoso lo que estamos viviendo con nuestro curso Lecciones Bíblicas, temporada 2. Dice, vamos a ver las 2 interpretaciones que se le dan al libro de la Torre de Babel, al capítulo 11 del libro del Génesis. Dice, significa el pecado y la ambición humana, llegar hasta el cielo. Muy semejante al orgullo de Adán, lleva a la ruptura de la unidad humana. Los hombres se dividen y se atropellan, esclavizándose los unos de los otros cuando sus proyectos son marcados por la ambición. Así es. ¿Cuántas personas hoy en día, por ambiciosos, destruyen los sueños de otros? ¿Cuántos países hoy en día no ayudan a otros para no dejar de ser los importantes? ¿Cuántos países no han conquistado y explotado a otros simplemente por sentirse los importantes, por adueñarse de lo que no les corresponde? O sea, esto es tan real y tan concreto hasta el día de hoy, hermanos, que es el pecado y la ambición humana, la avaricia. Yo conozco gente que por avaricia,
Es capaz de destruir su familia, de asesinar, de extorsionar, de difamar a las personas por la pura envidia de que tú tienes y yo no tengo. Pero aquí la ambición no es solamente con los hermanos, es con Dios. O sea, yo quiero ser como tú, o si no como tú, por lo menos parecerme a ti y llegar a ser como tú eres. Hoy en día, durante toda la humanidad, ha habido hombres importantes, algunos muy influyentes, otros muy sanguinarios, que se han sentido más que Dios, ¿no? ¿Dónde están esos hombres? Pues están muertos, ¿no? Pero sin embargo, aunque vemos los ejemplos antiguos, no caemos en la cuenta y seguimos creyéndonos Dios. Hoy en día se manifiesta de otra manera la Torre de Babel. ¿Cuántas personas hacen tantos planes como estas personas que se pusieron a hacer ladrillos, dejaron las piedras, empezaron a hacer, hoy en día mucha gente que hace planes y que voy a hacer esto y que voy a hacer aquello, les llega una enfermedad, mueren y se terminan los planes humanos porque no consideramos a veces que Dios quiere esos planes. Siempre cuando nosotros vayamos a hacer algo, lo que sea, tenemos que tomar en cuenta la voluntad de Dios y decir, ¿de veras Dios quiere que yo haga esto? ¿Está bien lo que estoy haciendo o me estoy aprovechando de lo que yo soy o tengo y estoy pisando los derechos de otros? ¿No? Pero cuando ustedes sientan que lo que están haciendo es voluntad de Dios, adelante, hay que hacerlo, sin dañar a nadie, sin perjudicar a nadie. Entonces dice, aquí lleva la ruptura de la unidad humana. Eran todos unidos. Y luego dice, inciso B, o sea, la segunda interpretación que se le da a la Torre de Babel, dice, para iniciar su historia de salvación, Dios no ha escogido a este pueblo culto y emprendedor de Senar, sino a un pastor errante de las orillas del Éufrates, Abraham. Bueno, Senar es una región, dice ahí, dice la palabra de Dios, que era déjenlo busco, dice, vamos a hacer una llanura de la región de Sinear, más arriba de lo que era la Caldea o Caldeos, donde Dios, según dicen, Dios dispersó a este pueblo que estaba conformándose, porque Dios no iba a hacer una alianza con un pueblo, sino con una persona muy concreta. Esa persona muy concreta es Abraham, un hombre de Ur, de Caldea, que vamos a ver ya en la próxima lección bíblica, esto se está poniendo muy bueno. Ojalá hayan visto todas las lecciones anteriores, porque si no, no le van a entender. Así que, hermanos, algunos dicen que Dios no tenía planeado hacer una alianza con este pueblo, entonces no lo mata, no llega otro diluvio, pero los dispersa. Hace que hablen idiomas diferentes, los dispersa, rompe este pueblo que se estaba formando ahí en Senear, y entonces Dios va a hacer una alianza con un hombre, dice aquí, que es un pastor de las orillas del río Éufrates, llamado Abraham. Vamos a ver la próxima. Entonces, la interpretación de la Torre de Babel es el orgullo humano, la avaricia humana, pero también es cómo Dios interviene y destruye esto que los hombres empezaban a hacer para que entiendan que el único Dios es Él y que Él es el dueño de la historia y del hombre, no nosotros. Dice, para iniciar, vamos a ver las notas, así como que es lo que nos ayuda a entender claramente lo que Dios nos quiere decir o las cosas anexas que están dentro de esta explicación. Dice, la Torre de Babel no es totalmente una creación imaginaria, no. La gente a veces, yo me ha tocado ver personas que dan clases de Biblia y todo lo destruyen, todo dicen que a lo mejor no existió, que a lo mejor no fue, no. Eso es una falta de respeto y una falta de caridad a la fe de las personas y una falta de respeto a la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. No podemos nosotros desacreditarla o destruir un libro que tiene más de 2,000 años, casi 3,000 años que se empezó a escribir, y nosotros nomás porque según ya somos estudiosos ya la denostamos o la quitamos. No hagan caso, mucho cuidado cuando ustedes escuchen a una persona que explica esto con mucho odio, con mucha destrucción, que no explica bien, sino que habla de una cosa y de otra, pero dice que esto a lo mejor no fue. No hagan caso, ignoren a esas personas, por favor, y ustedes remóntense a la Biblia. Tenemos que ser personas y tenemos que entender que ante todo, las personas que ven estas lecciones bíblicas, que son ustedes, son personas de fe, que tienen mucha fe en Dios y mucho respeto a su Biblia, ¿o no es así? ¿Ustedes no son personas así? Yo sé que sí. Yo sé que ustedes son personas convencidas
de que la palabra de Dios es eso, palabra de Dios mismo para nosotros. Así que, hermanos, vamos a ver esto de que la Torre de Babel dice no es totalmente una creación imaginaria. Claro que no. A ver, la Torre de Babel no es imaginaria, es algo muy real que sucedió. Dice, corresponde al Sigurat. ¿Se acuerdan esas edificaciones asirias? Esas edificaciones que existían, que fueron llamadas Sigurat, con Z, así se escribe, Sigurat. Dice, o torre de varios pisos sobre la cual los habitantes de Mesopotamia colocaban sus templos idolátricos. Así es. Si ustedes han visto ahorita en los estudios arqueológicos que hay en los Sigurat, han encontrado muchos altares de idolatría a los dioses con minúscula de los mesopotámicos. Todos esos ídolos que estaban como en un tipo pirámide, como en un tipo cerro. ¿Han visto ustedes ese Sigurat que es como una entrada, como una pirámide casi como la de los aztecas mexicanos? Entonces los mesopotámicos hicieron eso como para adorar idolatría. Por eso los hebreos, cuando narran esto de la Torre de Babel, ponen como ejemplo eso. ¿Por qué? Porque así fue la Torre de Babel. Ellos la hicieron, pero Dios bajó y la destruyó. Destruyó esa edificación para demostrarles que Él era el único Dios verdadero. Y bueno, de ahí surgen todas las civilizaciones. Por mucho tiempo se creyó que la primera civilización que existió como tal, más ordenada, más establecida, fueron los mesopotámicos. Y de ahí se van a venir todas las demás civilizaciones, como son los babilónicos, los asirios, los egipcios, los romanos, los griegos, los orientales. Es algo que está guardado en la historia y que muy probablemente fue así porque estas son las primeras edificaciones que existen de una civilización conocida antigua. Entonces, cuando nosotros entendemos la Torre de Babel, podemos entenderla históricamente con un Sigurat, que es una pirámide que existe en esa región de lo que hoy es Irak, Irán. Ahí está, esos son los países donde está el Éufrates y el río Tigris. Actualmente Irak, ahí es donde está la civilización más antigua, así considerada dentro de la Biblia. Imagínense nomás lo que significan esos lugares que algún día espero conocer, porque yo quiero ir donde nació Abraham. Tengo muchas ganas de conocer esas tierras y espero que me acompañen. Prepárense para nuevos viajes más adelantito, si Dios nos permite. Babel, dice, es con probabilidad la misma Babilonia. Ahí está, Parece que la intención bíblica sea la de condenar el culto idolátrico de Babilonia, fuente de ambición y división. Babilonia, y aquí quiero hablar de esto un poco. Ustedes han oído mucho en las Sagradas Escrituras cómo se discrimina de una manera tan fea a la Iglesia Católica como decir que la Iglesia Católica es la gran prostituta, ¿no? Así el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre todo el libro del Apocalipsis, habla de la gran prostituta, pero realmente la gran prostituta llamada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es Babilonia. Babilonia es la gran prostituta porque se va a prostituir a los dioses babilónicos, a los mesopotámicos, a los romanos, a los griegos, a todos. Babilonia se acomodaba a la religión que fuera. Era un lugar de mucha perdición y de mucha idolatría. Entonces, cuando ustedes escuchen que la Iglesia Católica es la gran Babilonia, no es verdad. La Babilonia es la gran prostituta, así llamada por el Nuevo Testamento y por el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, muchos piensan que Babel, la Torre de Babel, es como la Torre de Babilonia, ubicado ahí. Babilonia y Mesopotamia casi son una hija de la otra. Babilonia, hija de Mesopotamia. Entonces, parece que la Torre de Babel es eso. Tiene una intención bíblica de condenar la idolatría de Babilonia. La persona que escribió, Moisés y sus secretarios que escribieron el libro del Génesis, este capítulo 11, van a esforzarse por dar a conocer que los babilonios no estaban haciendo las cosas bien, que estaban haciendo mucha idolatría a dioses falsos. Por eso la Torre de Babel se puede entender de las dos maneras, como un Sigurat o como un templo babilónico para idolatrizar
cosas de Dios que no es el Dios Yahvé, sino un Dios falso, como son los dioses de los otros pueblos. Quiero decirles que si ustedes ven el capítulo 11, después del versículo 9 del 10, dice, estos son los descendientes de Sem. Sem, el hijo también de Adán y Eva, y también aquí van a aparecer los hijos de Noé, ¿no? Entonces aquí continúa toda la descendencia y aquí va a hablar con quién se casó Sem. Dice, a los 100 años de edad Sem fue padre de Arfaxad. Dice, 2 años después del diluvio, después del nacimiento de Arfaxad, Sem, hijo de Noé. Dice, vivió otros 400 años y tuvo más hijos e hijas. Ahí está, fíjense, Arfaxad es nieto de Noé. Se casó con Chela y ya dice que después tuvieron hijos e hijas. Y así dice, Chela fue padre de Shelah, es nombre de hombre, fíjense, fue padre de Eber. Y así se fue dando todos estos nombres de Pelag, de Eber, y luego de Reú, de Serug, de Nahor y de Terá. Y dice, esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot, ahí está, es primo de Abraham. Lot, no hermano, es su primo, Ur. Y dice, Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes de su padre Terá. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milcá, hija de Harán, que es padre de Milcá y de Giscá. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Aram, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham. Bueno, aquí aparece como sobrino de Abraham Lot, era su sobrino, no su primo. Dice, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Pero al llegar a Harán, se establecieron allí. Terá vivió 205 años y murió en Harán. Ahí está, Terá es el papá de Abraham, descendiente de Sem, y ahora vamos a ver el descendiente de Abraham. Así que, hermanos, me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección número 29. Hemos terminado hasta el capítulo 11 del libro del Génesis, y si Dios nos permite, muy pronto, la próxima lección, vamos a ver la fascinante historia de Abraham, capítulo 12 del libro del Génesis. Muchas gracias a todas las personas que siguen mis cuentas oficiales, Facebook, YouTube y Spotify, como Padre José Arturo López Cornejo. Todas las demás páginas no son mías ni yo las manejo. Gracias por seguirme donde vean estas páginas, por favor, y solo allí. Porque hay personas que están tomando mi contenido sin mi consentimiento y aparte sin decirme y sin mi autorización. Yo no soy responsable de esas páginas, yo nomás las mías, por favor. Pues muchas gracias por estar aquí todos los días, por darle me gusta a esta página, a esta publicación, y gracias por ser parte de esta maravillosa historia de las suscripciones a través de YouTube. Dios les bendiga mucho, sigamos en contacto y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, bonito día y hasta la próxima.